Pasemos a temas de salud en esta mañana, porque ante un fuerte dolor en el pecho, tal vez palpitaciones, falta de aire, se realiza un electrocardiograma para descartar que haya algún problema en el corazón. O también este examen se hace cuando se va a hacer una operación a corazón abierto. Vamos a conversar esta mañana con el doctor Giancarlo Galiano, porque él nos va a indicar en qué momento hay que hacer el electro y sobre todo, qué es lo que mide. Doctor, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, ¿bien ustedes? Bienvenido. Muchísimas gracias. ¿Cómo es el ritmo normal del corazón? O sea, hay que entender que el corazón primero es un músculo. Y para que se mueva ese músculo necesita electricidad. Entonces el electrocardiograma lo que está midiendo es la electricidad del corazón. Igualmente ese corazón tiene que tener un ritmo, es un músculo ordenado. Entonces la idea es que cuando nosotros hacemos un electrocardiograma podemos ver que ese ritmo esté ordenadamente, que el corazón esté funcionando de la manera correcta y adecuada. Ahora, ¿qué puede alterar el ritmo del corazón? Porque hay muchos factores. Exactamente, o sea, hay muchas cosas a considerar, realmente, desde cosas simples, si yo estoy estresado, si yo estoy preocupado, si venía corriendo, si alguna cosa me sucede, es normal que se altere. Pero también hay enfermedades y condiciones que lo alteran, pero ya que son relacionadas con enfermedades, con situaciones que pueden requerir tratamiento o algún manejo ya específicamente de control médico. A veces uno dice, yo ando eléctrica, pero ¿en qué momento es que usted dice, voy a mandarle un electro a esta persona específicamente? Ok. ¿Qué es lo que hacemos los médicos? En el momento en que el paciente viene, nosotros hacemos una valoración integral. O sea, el electrocardiograma me puede dar a mí sospechas de que haya alguna enfermedad, pero realmente uno tiene que ver el paciente como un todo, un manejo integral. Entonces, cuando yo veo que el paciente tiene algo y yo lo puedo relacionar con diferentes cosas, complemento con exámenes, entonces ahí es donde el electrocardiograma forma parte de esa valoración integral del paciente para realmente tener certeza de qué es lo que puede estar ocurriendo. Doctor, bueno, ahí lo teníamos en imágenes. Exactamente qué es lo que demuestra este sube y baja, ¿verdad? En el papelito y cuando ya sale. ¿Qué nos dice? El corazón tiene toda una mecánica. Entonces, no es que el corazón simplemente como un músculo se contrae y ya. Él tiene un orden. Él tiene 4 cavidades, como 4 ventanitas, unas arriba y unas abajo. Se contraen primero las de arriba y después las de abajo. Entonces, el electrocardiograma nos permite ver eso, cómo la electricidad pasa de un lado al otro, se va moviendo. Y eso nos permite ver que todo está funcionando bien, que está ordenado, que es de la manera correcta. Y cuando algo lo vemos alterado, nos puede estar diciendo que esa función del corazón, llevar esa sangre a todo el cuerpo, no se está cumpliendo adecuadamente. Entonces, está fallando en su función. Doctor, usted nos habla que el corazón tiene un ritmo. Entonces, ¿cuál es la sintonía adecuada del corazón? ¿Cómo suena? El corazón tiene que ir, o sea, si nosotros pensamos en música, la música siempre va a tener un ritmo. Si todos queremos cantar a la vez, alguien nos tiene que decir, este es el ritmo para que vayamos todos de la misma manera. Entonces, el corazón es igual, él lleva un orden, pum, pum, pum. Si vamos más rápido, pues el ritmo va a ser pum, 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 más rápido. Si vamos más lento, estamos tranquilos, pum, 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 él lleva un orden. ¿Cuándo es el problema? Cuando ya no va con un ritmo de pum, pum, sino que pum, 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 y se desordena. Y ahí la cosa está exactamente, dura. Entonces ya eso nos está dando una señal de que algo no está funcionando. Ese orden que tiene que llevar no se está cumpliendo. ¿Cuáles son las enfermedades que se manifiestan ya cuando está haciéndose el electrocardiograma? Por eso, ¿qué podemos ver nosotros? Podemos ver alteraciones en la frecuencia, una taquicardia, taqui significa rápido, entonces el corazón va rápido, bradi significa lento, el corazón va más lento. Podemos ver arritmias, entonces si ya dijimos que tiene que tener un ritmo, al no tener un ritmo tiene una arritmia. Entonces podemos ver arritmias y también podemos encontrar enfermedades, eventualmente daños estructurales, por ejemplo, un infarto en el corazón lo podemos observar en un electrocardiograma o principios en donde ese músculo está dejando de funcionar adecuadamente. Doctor, ahora que estamos viendo ahí justamente el corazón haciéndolo a su ritmo, la electricidad, por ejemplo, en el corazón, ¿qué señales puede llegar a enviar? Y, por ejemplo, esto que está acá, ¿es normal dentro del rango y por qué? Exactamente, aquí estamos viendo un electro que es normal. ¿Qué es lo que nos dice? Que este corazón, su electricidad está funcionando de manera correcta. La electricidad empieza en un punto, después va pasando por diferentes partes para ir estimulando que todo ese corazón pueda funcionar adecuadamente. ¿Pasa por todo lado? Él tiene que recorrer porque le da órdenes a la parte superior para que se contraiga y luego a la parte inferior. ¿Por qué tiene que ir ordenado? Porque si yo contrajera el corazón todo, la sangre se saldría por todo lado. Se hace un despelote, ¿verdad? Yo iba a decir otra cosa, pero no puedo. Entonces, se contrae acá. Debe contraerse arriba primero para empujar la sangre abajo. Y luego abajo que empuja la sangre a todo el cuerpo. Una parte la lleva a todo el cuerpo y la otra la lleva hacia los pulmones para que se oxigene. Se contrae aquí, baja la sangre y contrae aquí la sangre. Y después la sangre sale del corazón.
Doctor, ¿hay algún inicio en las fases cuando el corazón está fallando? Ustedes logran ver con el Por eso. electrocardiograma. Ahí estamos explicando cómo es que se mueve correctamente. Exactamente. Pero hay algo mínimo que ustedes pueden ver y que dicen, ok, aquí no hay un problema, digamos que fijo, pero Ajá. ya está empezando. Por ejemplo, veamos en este caso, vean que es diferente a la imagen anterior. ¿Qué es lo que estamos viendo? Un corazón rápido. Cada espiga, cada espacio entre las espigas, Ahí ya no está bien. exactamente, cada espacio entre las espigas es lo que nos dice cuántas veces se está contrayendo. Entonces, si el espacio es muy cortito, se está contrayendo muy rápido. Entonces, lo que tenemos que buscar es por qué se está contrayendo así de rápido. Y eso es lo que tenemos que analizar. Taqui es de rápido, Taqui es rápido y cardio de corazón. Entonces, un corazón rápido. como acelerado. Exactamente, acelerado. ¿Y eso se hay- siente? Sí, uno va a tener esa sensación como de que el Como de corazón cansancio. se mueve rápido y uno dice, es que me siento acelerado o siento el corazón como que se me va a salir por la boca. ¿Y qué tan normal es pasar así? Porque usted dice que puede ser por ratos o una persona que está pasando por un cuadro de ansiedad puede tener esto probablemente todo el día. Pero ya ¿cuándo nos tenemos que asustar? ¿Cuándo nos preocupamos? Cuando no responde a una situación normal. ¿Y a qué me refiero a una situación normal? Si yo sé que venía corriendo, subí las gradas, voy tarde y entonces llego corriendo a alguna parte, entonces estoy haciendo ejercicio, entonces ahí el corazón está respondiendo normalmente, acelerándose para poder llevar la sangre. Pero si ya la taquicardia, ese corazón rápido, no responde a una actividad normal, sino que tal vez yo estoy sentado, tranquilo, estoy relajado y aún así el corazón está acelerado, entonces ya ese es un indicio que yo debo valorar y que un médico tiene que ver cuáles son las condiciones para ver posibles causas. Si taquicardia rápido, bradicardia, ¿qué es? Lento, entonces vean que entre cada una de las espigas hay mucho espacio. Doctor, ¿qué es más peligroso? En ¿Taquicardia realidad, o bradicardia? Por eso, vamos a ver, ambas. ¿Por qué? Porque un corazón rápido, el corazón es un músculo, va muy rápido. ¿Qué le puede pasar a un músculo si se usa mucho? Se cansa y deja de funcionar normalmente. Y si está funcionando muy lento, no cumple efectivamente su función. ¿Cuál es su función? Llevar la sangre a todo el cuerpo. Entonces, si es muy lento, la cantidad de sangre que lleva es muy poca, entonces nos estamos quedando cortos, entonces no está funcionando como tiene que ser. Entonces, ambas hay que valorarlas. ¿Y eso se puede sentir en los dedos de los pies? Por eso, ahí ya tal vez estamos hablando más de circulación, pero lógicamente si no llega suficiente sangre hacia las partes más lejanas, ¿qué va a pasar? Los pies se ponen fríos, se ponen pálidos, la persona tal vez no lo siente, a veces puede sentir como un adormecimiento. Ya la sangre no está... Entonces la sangre no está funcionando logrando igual. llegar hasta los puntos más lejanos porque el corazón está siendo insuficiente para poder llevarla y poder expulsarla. ¿Qué es eso? Aleteo auricular. Es Entonces, como el último aleteo. No tanto, esperemos que no sea el último. Ay, no, Ay, Dios qué mío, esperemos que qué pueda, nombre. que pueda resolverse. Eso fue lo que entendí yo con ese Pero en el nombre tan caso fatal, del doctor. aleteo es porque se ven como unas aletitas, se forman aquí. Como un mar- Exactamente. Entonces, ¿qué nos quiere decir ahí? Que entonces esa aurícula, que eran las cavidades de arriba, los cuadritos que tiene arriba el corazón, no están funcionando adecuadamente. Entonces, estas son alteraciones. Sí es importante resaltar, todo esto lo ve uno cuando atiende un paciente y entonces uno es el que realiza la valoración, ve todo lo que el paciente pueda tener y de ahí genera un diagnóstico. Y ya lo deriva, pues lógicamente, a los especialistas como el cardiólogo, Pero- que es el que va a encargarse del manejo ya de estos pacientes. Una persona con aleteo auricular, perdón, Mari, ¿qué tiene? Dice- ¿De qué se deriva, digamos? Por eso, lo que tiene estas son alteraciones del sistema de conducción, que es la parte eléctrica del corazón. Entonces quiere decir que el corazón no está haciendo su función adecuada. ¿Y cómo se ve eso, por ejemplo, en el corazón, siendo que está dividido, ¿no? El corazón por diferentes partes. ¿Cómo se vería eso eléctricamente hablando de taquicardia ventricular? Es que lo que estamos hablando es, digamos que aquí tiene que generarse un estímulo y este estímulo le dice a esta parte, contráigase. Después viene ahora, el estímulo pasa por aquí y ahora le dice a esta parte, contráigase. ¿Qué pasa? Si el estímulo se genera más rápidamente, entonces contraiga. Entonces No le da la chance. contracción es más rápida. Entonces puede llegar a un punto en donde sea tan rápida la contracción que no le da chance de recuperarse. Entonces ya no es efectivo, o sea, no es lo mismo, por ejemplo, que yo esté sacando una cucharadita de agua, pero si a mí me dicen, hágalo más rápido, Se le llega un riega. momento en donde se derrama y la cantidad que yo saco es muy poquita, el corazón es igual. Si él empieza a moverse muy rápido, ya compromete su función y la función que él tiene es llevar la sangre a todo lado. O sea que cuando está contrayendo abajo ni ha terminado de llegar la sangre. Entonces no puede expulsar la cantidad necesaria, entonces él no cumple su función adecuadamente.
No, ahora vamos a la bradicardia ventricular, doctor. Explíquenos un poquito por eso, más. estos son ya padecimientos realmente poco comunes, entonces no son, digamos, de la práctica normal, entonces ya son pacientes que probablemente van a tener algún control, ya están manejados por un especialista. Ya tienen un padecimiento. Exactamente, ya vienen de base, entonces ya ellos, ya en este caso el cardiólogo, que es el especialista, ya tiene estos pacientes, los maneja, ya los tiene con su control y todo, entonces ya él ha encontrado la causa o eventualmente los manejos específicos para este tipo de patologías. Muy bien. Doctor, vamos a pasar por allá Claro. porque ahí está su paciente que usted le está haciendo el electro. Él se llama Aníbal y está aquí también para ayudarnos a ejemplificarlo. ¿Qué está haciendo usted ahí, doctor? Por eso, en este caso tenemos un paciente que está colocado para un electrocardiograma. Como ven, estamos utilizando varios cables. ¿Por qué utilizamos varios cables? Porque en este caso, ¿qué es lo que hacemos? El corazón no es una estructura plana, es una estructura tridimensional. Entonces, con esto, lo que yo estoy logrando es no solamente verlo de frente, también lo estoy viendo por atrás, lo estoy viendo por un lado, lo estoy viendo por el otro, lo estoy viendo por arriba, lo estoy viendo por abajo. Por todo lado. Por todo lado. ¿Y por qué eso es importante? Porque no necesariamente una lesión o un daño en el corazón va a estar en el frente. Y si yo solo lo viera de frente y el daño no está ahí, entonces yo no lograría verlo. Entonces, ese montón de derivaciones, este montón de ventanitas que yo tengo para verlo, es para observarlo en diferentes partes y darme cuenta de que si no está aquí, tal vez la lesión está por acá. Entonces ya logro identificarlo. Y es exactamente lo que tenemos aquí en todas estas ondas. El Vamos a ver eso. electrocardiograma. Doctor, es que aquí por el reflejito, quizás, con Ajá. permiso. Aquí, voy, ahí. Para que ustedes vean en la casita, ¿eso qué nos indica, doctor? Entonces, cada una de estas son cada uno de estos cablecitos que tenemos. Y lo que nos está permitiendo es ver cómo se está moviendo la electricidad en cada punto del corazón. Entonces, como les decía, puede que en una todo esté bien y encontremos que el daño está en una parte específica. Cada Y ya uno sabiendo- de estos es uno de los Es pegas uno que de- usted tiene ahí, exactamente, por entonces- así decirlo. Exactamente, entonces ahí vamos viendo el corazón en diferentes áreas. Uno lo están viendo por arriba, otro lo están viendo por abajo, por un lado, por el otro. Entonces lo que me permite ver es si todo el corazón está funcionando bien o más bien si hay alguna parte específica, una zona específica donde esté el daño y entonces yo me tengo que concentrar ahí. O si es un problema generalizado y lo observo a través de todo el corazón. Vieras que por acá hay diferentes preguntas. De hecho, doña María le quiere preguntar, ella tiene 55 años y padece de presión alta, está controlada, Ajá. pero cuando ella está sentada o acostada, el corazón le da como unas pataditas. Se ha hecho electro, pero le salen bien. Entonces ella quiere saber cuál es el paso a seguir porque sigue sintiendo el malestar. Ok, eso sí es importante resaltar. Un electrocardiograma que esté normal no significa que no está pasando nada en el corazón. Ok. Puede ocurrir que el electro esté normal y la alteración esté de otra manera. El electro nos ve la actividad eléctrica, pero hay otras alternativas que pueden permitirnos ver otro tipo de cosas. Por ejemplo, podemos utilizar un ecocardiograma. ¿Y qué es un ecocardiograma? Un ecocardiograma es un ultrasonido del corazón. Entonces, ya no solo vemos la actividad eléctrica, sino que con el ecocardiograma podríamos ver la estructura La del corazón. estructura. Esta es la parte eléctrica. Esta es la parte eléctrica. El ecocardiograma, que es un ultrasonido, nos dejaría ver ya la estructura del corazón. Entonces, en muy un paciente que el electro está normal, pero continúa con algún síntoma, la recomendación sería que se hagan valoraciones más exhaustivas, por ejemplo, en este caso un eco o alguna otra alteración, y observarlo. También ocurre, el electro es una imagen como una foto. Es la foto de hoy, de este momento. Pero si a mí la alteración me ocurre dentro de una hora, cuando ya no tengo el electrocardiograma puesto, no la voy a ver. ¿Qué opciones tenemos? Podemos utilizar lo que se llama un Holter. El Holter es un electrocardiograma continuo. Se lo colocamos al paciente y durante 24, 48, 72 horas, el tiempo que yo considere, va a estar registrando un electro. Entonces puede ser que no se vio en el momento, como ahorita, pero sucedió en la noche o cuando estaba dormido o al despertar. Entonces ese registro de varias horas nos va a permitir ver algo que tal vez no se vio justo en el instante que se hizo el electrocardiograma. Muy bien. Doctor, le agradezco mucho. ¿Cómo Con está muchísimo Aníbal? gusto. Está muy bien. Está pura vida. Está Bueno, perfecto. gracias Aníbal también por acompañarnos. Él es el Muchísimas doctor Giancarlo Galeano y nos vamos a quedar aquí contestando sus preguntas en el Facebook. Continuamos, compañeros. Puede sentirse como una quemazón, como un hormigueo en la piel y usted dice, pero ¿por qué me duele hasta ponerme la ropa? Siento que me quema, siento que me ortiga y usted dice, pero no he tenido contacto con nada.
cuidado, puede ser herpes zóster. Y además de esto se dice que también es una sensación terrible ya cuando aparece, ¿cierto, doctor? Tenemos al doctor Pablo Tames, que hoy nos va a orientar en el tema y también nos va a decir cuáles son estas primeras señales que aparecen en el cuerpo, que uno puede sentir, doctor, antes de un herpes zóster. Bueno, buenos días. Primero, Diego y Charlene. Para mí es un placer poder estar acá hoy y compartir un poco de información muy importante de una enfermedad dermatológica que es realmente bastante frecuente. Y primero, para ponerte en contexto, el herpes zóster, la incidencia de aparición aumenta con los años, principalmente en personas de más de 50 años. Es muy poco frecuente en niños. Y el pico más alto de aparición del herpes zóster es en personas entre 60 y 70 años. ¿Ok? Eso tiene una razón de ser que más adelante lo vamos a conversar. Y para que tengas todavía datos, para que veas la importancia de este tema, es que todos vamos a tener el herpes zóster, por lo menos la mitad de las personas, cuando lleguemos a los 85 años. De forma tal que 1 de cada 3 personas en algún momento de su vida puede tener herpes zóster. Entendiéndolo de esa forma, el herpes zóster se va a manifestar de diferentes formas, pero tiene características únicas, muy importantes de reconocer para poder hacer un diagnóstico oportuno. Como bien dijiste, la sensación de dolor es muy llamativa. Este dolor, como decía Diego, es un dolor intenso. El paciente te refiere que se siente como una quemazón, como un corrientazo eléctrico que puede generar hormigueo o dolor localizado. Esa es la primera señal, pero eso se puede confundir con otras causas de dolor. El segundo paso, que es muy importante reconocer en el herpes zóster, es que después aparecen las famosas vesículas o ampollas. Dos ampollitas. Ese sarpullido que le llama el famoso sarpullido, exactamente. En esa etapa duele muchísimo, ¿verdad? En la etapa previa, realmente el dolor se debe a que el virus es el virus de varicela zóster, que es el causante inicialmente de la varicela, que durante muchos años permanece dormido y por un factor excepcional o cuando están las condiciones ideales se reactiva, se despierta. ¿Está dormido? ¿Se le dio varicela? Sí, a mí, yo lo tengo dormido. Ay, yo también, sí. La mayoría. Y eso es un detalle muy importante porque la gente tiende a confundir la varicela con el herpes. Realmente lo que ocurre es que la persona que está en contacto con el virus, lo primero que le va a pasar, si la persona no tiene inmunidad, es que le dé varicela. Ok. Cuando la varicela se resuelve... Doctor, ahí tenemos de hecho esas primeras señales. Cuénteme cómo puede la persona diferenciar el sarpullido cuando se trata de herpes zóster de cuando se puede tratar de una alergia. Claro, estas primeras señales son importantes porque en las etapas iniciales es cuando se tiende más a confundir. Lo podemos confundir con un herpes simple, el famoso fueguillo, cuando es en la boca. Lo podemos confundir con una dermatitis de contacto. Lo podemos confundir con una erisipela, una celulitis, con una picadura de insecto inclusive. Inclusive también puedes confundirlo con una infección bacteriana. Pero la diferencia de estas que te acabo de mencionar en relación al herpes es que el herpes aparecen después las ampollas y esas ampollas tienen un recorrido característico porque el virus está en el nervio. Entonces el virus recorre el nervio. Una culebrilla. La famosa culebrilla, precisamente por eso se llama culebrilla, porque sigue el trayecto del nervio. Entonces, en el recorrido de ese nervio empiezan a aparecer esas ampollitas que estás viendo en las imágenes y eso después genera las famosas costras en una etapa más avanzada. Doctor, bueno, ahí estábamos viendo las imágenes ya cuando empiezan las ampollitas. Si tenemos duda, pues obviamente tenemos que ir al médico, pero ¿qué hay que hacer inicialmente? Tal vez en la casa o qué tenemos que evitar. Quizás lo más importante es que el tiempo es oro. La consulta rápida con el médico nos permite o nos hace una ventana de oportunidad para tratar el virus. ¿Qué hay que evitar? Automedicarse. No recomiendo a ninguna persona que se automedique. Ante la duda es mejor preguntar y consultar al profesional porque, vuelvo y repito, aquí el tiempo es oro. ¿Y por qué es oro? Porque nos permite evitar que el virus se siga replicando, que se siga avanzando en la enfermedad y lo más importante, nos evita las complicaciones porque esto es una enfermedad que es bastante frecuente pero que también tiene complicaciones graves. Qué interesante, doctor. Vea lo que nos dice Iria. Puede salir el herpes varias veces en el mismo lugar y es cierto lo que usted mencionaba, que hay que atacarlo los primeros 3 días. Exacto. Esa ventana de oportunidad son 72 horas, que equivale a 3 días, que es cuando la replicación viral es exponencial. Ese es el momento en el cual... Suprime, digamos. Exacto. Es el tiempo que los médicos tenemos precisamente para influir directamente en la enfermedad y evitar que la evolución sea agresiva. ¿Puede aparecer varias veces? Sí puede aparecer varias veces, pero es poco probable porque cada vez que estamos frente a un virus, el cuerpo lo reconoce
y genera una memoria. Entonces la probabilidad de que se vuelva a repetir, aunque existe, es muy poca. Flori tiene una duda, dice que si le dio herpes simple, ¿le puede dar herpes zóster? No, son familias, son dos virus de la misma familia, pero el virus que provoca el herpes zóster es el virus de la varicela zóster. ¿Ok? Entonces, la única forma de que nos dé herpes zóster es que nos haya dado varicela, exactamente. Eso es como el tiquete al pase del herpes zóster. Ese es el orden y es muy interesante porque después de que nos da varicela, el virus se duerme, se esconde una parte del sistema nervioso y en una etapa de nuestra vida, cuando están todas las condiciones, se despierta y se reactiva. Se devuelve a través de ese nervio y va a la piel. Entonces, la ampolla es la manifestación dermatológica, pero el daño realmente es en el nervio. Es en el nervio. Doctor, Caroline nos dice que a la abuela le dio eso, que dice que le dio desde la mitad de la espalda hacia el lado, digamos, hacia el ombligo. Y dice que le dieron muchas ampollas, le salieron muchas ampollas. Pero a mi abuela dice que le quedó un temblor en la mano derecha producto de eso. ¿Tendrá alguna relación? Sí, tiene relación. Ahí nos dan informaciones o unos datos muy importantes que diferencian esta enfermedad de otras enfermedades que se pueden parecer. Primero, tiene un recorrido. La palabra zóster viene de una palabra del griego que significa cinturón. Entonces tiene un comportamiento en banda o en cinturón en la mitad del cuerpo y tiene algo muy característico, que nunca se va a pasar al otro lado. Ah, ok, entonces, pero esto puede pasarse hasta la espalda. Sí. Y de ahí no pasa más. No se pasa al otro lado. Sí, entonces respeta la mitad del cuerpo, sea en la pierna, en el tronco o incluso en la cara. Y lo que decía la televidente es que pueden quedar repercusiones, que más adelante vamos a hablar un poquito de las complicaciones, porque esto quizás es lo que me interesa mucho recalcar de la atención temprana, precisamente para evitar esas complicaciones. Peggy nos dice, los cambios hormonales pueden provocar la activación del virus. Me imagino que puede ser tal vez después de un embarazo que hay alteraciones o en la menopausia. Sí, existen grupos de riesgo, generalmente mujeres embarazadas no vacunadas o no sensibilizadas previamente contra el virus de la varicela, recién nacidos y personas de adultos mayores o personas con inmunidad comprometida. Entonces, todos los factores que disminuyan el sistema de defensa del cuerpo pueden ser factores desencadenantes de la infección, de la segunda infección. Doctor, ahora Idalia nos dice, si a mí no me dio varicela, ¿me puede dar? El herpes zóster, bueno. Se tiene que entender de la siguiente forma, es una muy buena pregunta. ¿Se tiene que comprar todos los números de la rifa? Es muy sencillo. Si una persona tiene herpes zóster, el virus está dentro del líquido que están dentro de esas ampollas. Entonces esas ampollas no hay que romperlas y no hay que tocarlas. Entonces parte de las medidas es cubrirlas para que no haya un contacto directo y no haya transmisión. Si aún así la persona tiene contacto directo con el virus, lo que le va a dar es varicela, no herpes zóster, porque el herpes zóster es una reactivación de la varicela. Entonces, en el orden de ideas, si vos tenés contacto inicial con el virus, lo primero que te va a dar es varicela si no estás vacunado. Ok. ¿Ok? Aunque usted tenga herpes zóster. No, porque primero siempre va a ser la varicela. Primero varicela. Siempre varicela. Okay. Primero, o sea, no te vas a contagiar de herpes zóster, te vas a contagiar de varicela. Y ya después, cuando su nervio está dañado, le puede dar herpes zóster. El herpes zóster va a ser muchos años después como una reactivación, o sea, una segunda infección del mismo virus, pero con otro nombre de la enfermedad. No da dos veces varicela, da varicela y después da herpes zóster. Ah, ok. Ese es el orden. Ese es el orden. Jessica también nos dice que al papá le dio herpes zóster en la espalda y le quedó un dolor crónico después de esto. Claro. ¿Es normal? Es muy frecuente porque la complicación más frecuente y más común del herpes zóster se conoce como la neuralgia posherpética. Como te decía, no tratamos ampollas en la piel, tratamos un nervio. Y si llegamos tarde a la atención, el daño del nervio se puede complicar con una neuralgia posherpética. ¿Qué es eso? Que la persona, después de que se resuelve la parte en piel, sigue con un dolor que puede durar meses o incluso hasta años. ¿Pero se quita en algún momento? Es difícil manejo, pero sí hay alternativas terapéuticas para tratarlo. Doctor, ahora nos dice Mari que el mío se despertó a los 32 años cuando estaba de viaje. Igual me dio en el estómago y la espalda. ¿Puede volver a salir? Esta quizás sería reiterar la pregunta previa. El herpes zóster cuesta mucho que dé dos veces, pero siempre existe la probabilidad. Normalmente lo que quedan son secuelas de la enfermedad, que serían las complicaciones dentro de ¿Qué ellas. otras secuelas, doctor, que usted quería mencionar? Sí, existen, bueno, en orden de prevalencia, de aparición, la más frecuente y la más común es la neuralgia posherpética. Otra sería una neuralgia oftálmica, que esto es algo ya un poquito más grave, que el nervio que se afecta o el nervio donde invade el virus sea un nervio que vaya hacia el ojo.
también podría ser que queden secuelas un poquito más estéticas como cicatrices o pigmentaciones secundarias. Y cuando el virus afecta nervios importantes, por ejemplo el nervio facial, nos puede dar una parálisis facial o incluso tener complicaciones de otorrino, o básicamente que afecte el oído y el equilibrio o la estabilidad de la persona. Qué susto. Bueno, si tiene sospechas, ya sabe que tiene 72 horas entonces para actuar. La ventana de acción Lo son mejor. 72 horas. Ahora, no quiere decir que si la persona consultó después de 72 horas no se puede tratar, sí se puede. Lo que pasa es que va a ser un poquito difícil manejo. Doctor Pablo Tames, tenemos un par de preguntitas. ¿Usted se queda con nosotros respondiéndolas? ¿Sí es tan amable? Con mucho gusto. Y le agradecemos venir a hablar con tanta claridad, ¿verdad? Claro. Quedó muy clarito toda la explicación que usted nos hizo sobre mucho el gusto, herpes Diego. zóster. Muchas gracias, Es un doctor. placer. Muy amable. O el tinnitus, que es este pitillo que a veces se escucha, o las infecciones en los oídos, o en otros casos la pérdida de audición. Exacto. Esto por la exposición digital y la contaminación masiva de audición en general. Exacto. Hoy vamos a hablar de este tema que, como usted lo decía, Charlene, viene en aumento. Con la doctora Adriana Vega. Ella es otorrinolaringólogo pediátrica. Le damos los muy buenos días. Doctora, ¿cómo amaneció? Muy bien, gracias, muy gracias. Mil gracias por tenerme aquí el día de hoy. Qué dicha. Doctora, qué dicha que está bien. Cuéntenme, doctora, ¿qué es lo que está haciendo que cada vez más personas tengan problemas de audición? Bueno, una de las causas principales y que, digamos, dentro de todo es prevenible es justamente la exposición que están teniendo los adultos jóvenes, adolescentes, inclusive niños, a lo que es el sonido. ¿Por qué? Porque estamos exponiéndolos a audífonos, a videojuegos, a constante, digamos, exposición y usualmente a un volumen mucho mayor de lo que es usual o lo que es recomendable para los niños. Y todo esto a largo plazo definitivamente está pasando la factura. Inclusive ya la Organización Mundial de la Salud, la OMS, habla de que existen más de 1.000 millones de adolescentes y adultos jóvenes con riesgo de cursar con pérdida de audición. Es que parece que nacen con audífonos. Yo lo digo porque tengo adolescentes y ellos desde que salen de la casa van con los audífonos hasta que llegan. Exacto. Creo que solo se los quitan para estar en clase. Y dormir. Inclusive en la casa los están siempre tienen. constantemente escuchando música. ¿Esto qué repercusión tiene en una edad más adulta? Bueno, se ha visto, obviamente mucho depende del volumen al que esté expuesto y además del volumen, no solo eso, la cantidad de tiempo que está expuesto a altos volúmenes. De hecho, nuevamente, está ya, digamos, más o menos recomendado que uno no debe exponerse a más de 85 decibeles en cuanto al volumen y digamos que si nos exponemos por más de 8 horas continuas a ese volumen, puede llegar a haber daño irreparable o irreversible, digamos, en nuestra audición. Entonces son pacientes que van a empezar a tener una pérdida de audición que eventualmente no podemos recuperar y que no podemos, digamos, hacer algo si no es un audífono o alguna otra medida, digamos, para prevenir. Entonces lo que se recomienda es en general es distribuir esa exposición al sonido, digamos, qué sé yo, si se recomienda que se exponga, digamos, a no más de 80 decibeles y que la cantidad de 8 horas que dijimos que eran dañinas, más bien que se distribuya en el transcurso de la semana, o sea, de las 40 horas de la semana y no, digamos, en un día en una exposición. Porque, por supuesto, antes estaba el tema de la parte ocupacional o laboral, pero hoy en día ya, digamos, se ha ido, digamos, exactamente, y trasladando a la población que se está viendo afectada justo por lo que comentabas de los audífonos, los auriculares que ahora usan en todo momento y a todas horas. Doctora, vea, ¿quién mejor que usted con esa gran oreja que nos Claro trajo que para sí. que tal vez nos muestre un poquito qué es lo que pasa dentro de del oído, de la oreja, cuando nosotros, mire, Ajá, nos le exponemos ponemos el audífono ahí? ¿Qué es lo que pasa? Perfecto, nada más voy a hacer, o sea, muy breve, cómo escuchamos, ¿verdad? Nosotros escuchamos, es una onda de sonido que viaja en el medio ambiente, entra, digamos, de esta forma, toca, digamos, esta membrana que está aquí. Esta es una membrana que tiene un movimiento, es una telita que se mueve, digamos, y pone a vibrar unos huesecitos acá. Esta es la parte externa. Empieza a vibrar el oído medio a la hora de entrar la onda de sonido y ya luego el último huesito se mueve unos líquidos aquí adentro del oído interno, que es lo que llega a hacer, a estimular unas células dentro del oído interno. Entonces, esta es la parte justamente que se llega a dañar con la exposición al sonido. Aquí es donde hay unas células, que son las células ciliadas, tanto internas como externas, que son las que van a sufrir un daño, como les digo yo, irreparable. Y obviamente entre más sonido y entre más, como decíamos, entre más tiempo y más alto el volumen, más daño vamos a tener en esta parte. Estas células son las que se encargan de mandar el sonido a través del nervio hasta el cerebro. Todo esto es una conexión.
Todo Vamos es una a explicarlo conexión. más despacio, doctora. Entonces, Sí. vienen las ondas de sonido, Ajá. obviamente entran al oído, Ajá. pasan por la telita. Ajá, Eso es como un filtro. Exactamente. Esto, digamos, lo que hace el conducto es Ajá. prácticamente acumular, digamos, las ondas, tocan la telita entonces empieza a vibrar. La vibración de la telita hace que vibre también en forma como de palanca estos dos huesecitos y por último este tercer huesecito de acá. Y al hundirse este huesecito, mueve unos líquidos que están en este caracol, que nosotros le llamamos cóclea por lo mismo, porque tiene forma de caracol. Ajá, Y ajá. digamos, este caracol es donde va a tener eventualmente las células que te digo yo, que van a ser las que van a tener un estímulo eléctrico eventualmente para ir a estimular el nervio. Ahí es a donde se daña, digamos. Esto es lo que se daña, que es lo que nosotros llamamos el oído interno. Nosotros tenemos tres partes de nuestro oído, como les decía, el externo, el medio y esto aquí es el oído interno. Es el más importante. Es el más importante o al menos el que no tiene reversibilidad hasta cierto punto. Hoy en día, bueno, vienen cosas nuevas, digamos, y que se están obviamente tratando de ver de qué manera podemos regenerar esas células, pero estamos todavía en estudio, es Está en algo muy proceso. preliminar, exactamente, pero hoy en día eso es algo que no tiene reversibilidad, en cambio, un tinnitus o una pérdida de audición, porque yo tengo un taco de cera en la parte externa, eso es algo que sí, yo puedo retiro el taco de cera y ya la persona ya resuelve el problema, digamos, de audición que estaba percibiendo. Doctora, Bueno, aquí de hecho nos dice Ale que ella tiene 40 años Ajá. y tiene 15 días de tener un dolor del lado del oído izquierdo y dice que le afecta la audición, que qué podrá hacer. digamos, eso puede ser varias cosas. Aquí lo importante, y bueno, también yo siempre hago la anotación de que ese dolor es constante o duele cuando me presiono, cuando me tracciono la oreja. ¿Por qué? Porque, digamos, si nosotros tenemos un problema en la parte externa del oído, o sea, donde es esta piel, yo puedo tener cera, puedo tener infectado, ¿Dónde es que se da inflamado. la cera? Viene Ahí. acá, de donde está la parte amarillita, prácticamente aquí, ella se produce y empieza, digamos, a salir. Ok. Cuando yo uso los aplicadores o introduzco cosas, puedo empezar a meter la cera para adentro Y ahora lo empezar a estábamos hacer, hablando. exacto, empezar a hacer un taco de cera que eventualmente me tapa. Entonces, cuando viene la onda de sonido a entrar, no logra pasar, no logra ir a mover la membrana porque frena, digamos, la cera, la entrada de la onda sonora. Entonces, en ella es, digamos, hay dolores de oído muy puntual, que si es que no está escuchando, uno asumiría que aquí hay algún grado de inflamación o hay un taco de cera que eventualmente le está generando no solo la pérdida de audición, sino el dolor. Es importante, eso si digamos el dolor es más también o aumenta con la manipulación del oído y más si ella no tiene ningún antecedente importante, porque también pueden haber otras cosas que puedan... Doctora, dice Morenita que si puede haber tinnitus cuando hay una hipoacusia bilateral de moderada o a severa. Claro que sí. El tinnitus, ese pitillo que hablabas al principio, es un ruido que percibe la persona. Y ese ruido yo siempre hago como una analogía o más o menos trato de explicar que usualmente ese tinnitus se da como una forma, es como un cortocircuito. Cuando hay un daño en el oído, la forma a veces del oído, de estas células que hablábamos, como de desinflamar o cuando desinflaman o Liberar, cicatrizan, empiezan no solo a percibir sonido, sino empiezan a hacer sonido. Y ese es el ruidito que solo la persona que lo siente o que lo escucha lo percibe. Vos te puedes acercar a la persona y un tinnitus, un acúfeno subjetivo, como hablábamos, es algo que nadie más va a percibir. Pero por supuesto la persona lo puede percibir y lo puede percibir muy fuerte. Y una persona que tiene pérdida de audición moderada, leve o severa, por supuesto lo va a sentir hasta más fuerte. ¿Por qué? Porque no tiene ruido alrededor que lo enmascara o que lo disimula, por decirte así. Entonces, al ella estar, digamos, tapadita, al no estar escuchando, probablemente entonces el ruido interno lo va a percibir más fuerte, pero Ok. es digamos, una secuela o se podría decir una asociación a la misma pérdida de audición que tiene ella. Doctora, y ahora Caroline nos dice que ella dice que no sabe si es un problema, pero a veces escucha como que se le tapa el oído y luego escucha un pitido y dice que después escucha bien. Sí, pueden haber igual personas que hayan padecido de los oídos previo, que tengan a veces mucha congestión, alergia en la nariz, haya problemas de equiparación de presiones. Nosotros, digamos, nuestra nariz tiene comunicación con el oído por dentro. Entonces, que es este tubito, bueno, aquí yo sé que no se ve muy bien, pero digamos, ahora sí, este es lo que nosotros llamamos la trompa de Eustaquio, la trompa de Falopio. Perdón, ¿eso está conectado a la garganta? A la nariz. Ah, a la A nariz. la parte de atrás de la nariz. Entonces, digamos, por eso es que cuando uno sopla o hace o mastica o lo que sea, estos músculos alrededor se abren y permite que aire entre y la presión que tenemos aquí interna se equipare con la presión de afuera. Entonces, una persona que puede tener esta telita
que por eso les decía yo que se desacomode, por decirles algo, o esté muy inflamada su nariz, o esté resfriada o engripada, puede, digamos, generar eso. Lo que habría que ver en ella en particular es por qué el ruido, porque si ya estamos hablando de un ruidito, sí es cierto que puede tener un cambio de presión, pero nada más hay que cuidar de no tener nada en la parte interna de su oído y puede ser que sí valga la pena, digamos, nada más consultar. Doctora, de hecho, Sara nos está haciendo una pregunta después de una gripe, dice que ella tuvo hace un mes. Ya le pasó, pero que desde ahí tiene los oídos tapados y se siente como conchas de huevo por dentro. Dice que ya fue al médico y no la han ayudado en nada. Dice que es muy molesto y que la sensación es como de oído tapado. Sí, eso se debe más o menos a lo que estábamos hablando antes. Cuando la nariz viene, se inflama, se llena de moco, también se puede llenar de moco aquí, esta zona de acá. Esta telita ocupa aire aquí y aire adentro, perdón, a ver si... ¿Otra vez? Bueno, esto es entonces, la membrana ocupa tener aire aquí adentro y aire aquí para que tenga la libre movilidad. Es como ver una sábana en una piscina, usted ocupa, en el aire, así, usted la mueve libremente porque tenés un medio de aire aquí y un medio de aire abajo. Con los resfríos y con las gripes lo que pasa es que se puede llenar de moco esta zona, entonces al llenarse de moco esta parte de acá, la telita tiene resistencia para mover y eso es lo que da la sensación de oído tapado, como que uno está abajo de la piscina, como que uno tiene, digamos, totalmente, se escucha la voz inclusive con eco. ¿Cuánto dura esto? Eso puede variar, puede durar de 1 a 3 meses dependiendo de la cantidad de moco que esté ahí y cuánto tiempo dure el moco en drenar. ¿Por dónde? Por el tubito interno que hablábamos que comunica. Perfecto, entonces que no tenga miedo, Sara. Ahorita se le pasa. Tenemos también preguntas de Cinia, Fabi, Roiner, Oscar, un montón, doctora. Bastantes Quédese preguntas. con nosotros contestando, ¿le parece? Con todo gusto. Vea, Muchas gracias. Teníamos en este momento a la doctora Adriana Vega, ella es otorrinolaringólogo pediatra con 17 años de experiencia, aunque no lo parece, doctora. Muchas gracias. La juventud Buenos días. eterna, doctora. Gracias. Nos vamos con la consentida. ¿La consentida? Sí, nos vamos. Bueno, vamos con la consentida. Si soy consentida voy a pedir vacaciones otra vez, a ver qué me... ¿Quién sabe? Vea, yo lo dudo mucho. Lo que no dudo es que usted quiera plata, ¿verdad que a usted también le gusta? La plática a todos. Jugá y ganá en puntos Max. Comprá tus productos oficiales. Loto, 3 monazos y nuevos tiempos. Y también adquirí Lotería Nacional y Popular. Con puntos Max tenés Max oportunidades de ganar. Jugá responsablemente, jugá para hacer el bien. Estamos jueves, casi viernes, casi sábado, por eso le tenemos un plan perfecto para el fin de semana. Si usted es amante de los trenes, Melissa Umaña está en vivo, donde usted el sábado va a poder ir a disfrutar. Melissa, cuéntenos cómo están los trenes. Hola Rafa, ¿cómo está? Estamos aquí en Plaza San Pedro Antiguo Outlet Mall y es que este fin de semana los amantes de los trenes y de la historia tienen una cita. Imagínense, hemos escuchado de esos trenes que recorren, por ejemplo, de Miami a Orlando, hay algunos transiberianos, hay una cantidad de trenes en la historia del mundo y usted los va a poder ver a escala. Es la réplica exacta del vagón, de la rueda, de las líneas, todo, hasta los paisajes hacen aquí. Esto es en esta exposición de trenes. Vamos a conversar con don Adrián, quien es uno de los encargados y de los veteranos en este hobby. ¿Cómo le va, don Adrián? Y muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, muchas gracias. Don Adrián, hablemos de algunas curiosidades entonces de estos trenes en específico. Por ejemplo, empecemos con esta locomotora de aquí. ¿Esta cuál sería o de qué años es o dónde vienen? Esta locomotora debe tener por lo menos más de 70 años. Es una modelo 3000 de Märklin, de las que creo que todos los merclinistas de Costa Rica tenemos una, por lo menos una o dos. Ahora, estas eran locomotoras análogas, ahora son digitales, porque la tecnología lo invadió todo y entonces el hobby se ha ido modernizando, se ha ido ampliando. Se mantiene como un hobby casi que exclusivista, ¿verdad? Don Adrián, disculpe, bueno, aquí vemos algunas. Todo esto, me decía usted, son réplicas de modelos que existían o que existen actualmente. Correcto, correcto. Son modelos y aquí usted ve 3 escalas. Ve una escala como aquella, que es la escala I, ve una escala HO como esta, ve una escala N como esta y una escala Z como esta. Cada vez se ha ido miniaturizando más porque los originales que usted veía americanos, de American Flyer o de esos trenes americanos, eran modelos de ese tamaño, grandes. Pero eso se disminuyó por efectos de espacio y de costo
Y entonces esta es la escala más difundida, que es la escala H178. Qué curioso, ahí están los chiquillos también para que me saluden, para que vean que esto es un hobby muy de hombres. También hay mujeres que son aficionadas. ¿De gente de qué edad, don Adrián? En mi casa, mi esposa y mis hijas y mi hijo son absolutamente modelistas ferroviarios. Bueno, me han acompañado en este hobby tan simpático. También vamos a conversar con don Jaime porque quisiera, don Jaime, uno puede armar aquí, por ejemplo, plazas, piezas de muchos metros de distancia o así, el que ya se enfiebra en serio con esto. Sí, efectivamente hay empresas que se dedican a hacer estructuras, como podemos ver aquí hay un paso a nivel, allá tenemos como un invernadero, hay árboles, hay casitas, hay puentes, hay una serie de cosas, por ejemplo acá tenemos eso es una plantación bananera que hay que terminar, hay que pintarla porque viene toda en verde y ahí tiene un par de vagones bananeros que esos ya no son Marklin, son Fleischmann, pero son compatibles. Hay varias marcas que se dedican a esto, generalmente alemanas o también de los Estados Unidos. Muchísimas gracias también a don Jaime. Bueno, vieron ustedes, qué curioso, esos de la bananera parecen los que andaban en Limón también, qué bonito. Invitados entonces a la exposición aquí en Plaza San Pedro este fin de semana. Compañeros, regresamos con ustedes. Plaza San Pedro, este fin de semana es de invitación para que usted se vuelva niño otra vez. No, Los qué belleza. tigres de los trenes deben estar como locos Y apuntando. me encantó que cuando estaban enfocando a los adultos niños, tenían una sonrisota de oreja a oreja. O sea, ellos lo estaban disfrutando Claro. de verdad. No, ¿y sabe qué le saca una sonrisa de oreja a oreja a uno? ¿Qué? Charlincita, comer bien. Ay, qué rico. Comer ¿verdad? sano. Vea, aquí en este momento le vamos a presentar los alimentos fermentados. ¿Por qué? Porque esto no es una chilera, no es una vinagreta. Son fermentados. Eso puede cambiar la forma, la manera de hecho en que preparamos los alimentos puede cambiar la forma en que nuestro sistema digestivo los asimila. Esto le trae beneficios a su salud y hoy le vamos a enseñar cómo prepararlos. Que sintetiza los nutrientes, qué bueno, y además yo lo veo riquísimo con arroz. Ya me lo Qué imaginé. rico, ¿verdad? Vean, Carol Méndez, investigadora y fermentista, hoy nos va a dar todos los consejos de estas delicias, inclusive cómo podemos hacer una en la casa. Pero Carol, ¿qué ocurre con los alimentos durante este proceso de fermentación y cómo este proceso también cambia la forma en que nuestro organismo aprovecha todos Claro. los nutrientes? Buenos días. Así es, buenos días, un placer estar aquí, muchas gracias por la invitación. La fermentación, para que la gente vaya familiarizándose con este concepto, es un proceso en el que transformamos los alimentos, igual que lo hace la cocción, pero en vez de usar calor, usamos a los microorganismos para transformar esos alimentos. ¿Cuáles microorganismos? Los que ya viven ahí dentro de los vegetales. En el caso de los fermentos vegetales, en el caso de las bebidas, agregamos una comunidad de bacterias y levaduras que la gente ya en casa debe estar conociendo un poco más con la kombucha y el kefir, que se ha empezado a poner un poco más de moda. Entonces los activamos a través de una salmuera, que una salmuera es esto, es un agua salada, y esa sal se encarga de decirle a los microorganismos, vamos a trabajar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes ven acá, esto está completamente cubierto por salmuera. Eso hace que ya no haya oxígeno en los alimentos. Entonces los microorganismos están obligados a respirar, tienen que hacer... y empiezan a respirar y a generar unas burbujitas. Por eso los fermentos siempre burbujean, porque tienen oxígeno. ¿Qué es lo que pasa? Ese proceso lo que hace es un proceso de respiración que empieza a transformar ese alimento, empieza a romper las paredes de los vegetales, que si los comemos crudos están vivos, pero no necesariamente están activos. Entonces, cuando hay moléculas muy grandes, como pasa con el pan... Como lo que lo activa, digamos. Exactamente. ¿Qué pasa con el pan? Eso es muy interesante. Por ejemplo, el gluten, ¿verdad? ¿Por qué le cae a tantas personas mal el gluten, o le inflama, o le cae pesado? Porque tiene unas moléculas muy grandes, muy complejas. Entonces la fermentación hace que esas moléculas se rompan, se hagan como más simples, y como se rompen, entonces todos esos nutrientes salen como si fuera una flor, y cuando llegan al intestino
ya llegan, los llamamos biodisponibles. Literal, están listos o casi listos, predigeridos para que el intestino pueda absorberlos. De una vez. Exactamente. Carol, ¿y qué nutrientes o componentes, ¿verdad?, se activan con esto? Claro, Y todo veámoslo también, todo por lo que ejemplo, está este que tiene ahí. presente. ¿Podemos todo abrir uno de estos, Carol? Sí, podemos. Vamos a ver. Oiga, Lo tienen pecado mortal. vean. Están recién hechos estos. Les falta un poquito de fermentación, pero vamos a probar si quieren todos estos otros que están allá. Pero pueden ver claro que sí. Este, por ejemplo, ¿qué tiene? Esos Este son verde. pepinillos, entonces tiene eneldo. ¿Se puede mover para verlo un poquito mejor? Sí. Vamos a ver ahí, con esta cucharita, Con Carol. estas, o con bueno, madera, ajá. con madera, muy importante, el fermento solo se con manipula madera. con madera Muy o bien. con plástico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué podemos fermentar? Cualquier tipo de vegetales. Me preguntaba sobre los nutrientes que hay. Por supuesto, minerales, el hierro, el zinc, el magnesio, tan importante para dormir bien y para tener calma. Vitaminas, incluso vean esto qué lindo, porque por ejemplo la vitamina K2, que es de origen únicamente animal, para la gente, sí, hasta que llega. ¿Verdad? Huele delicioso. Es delicioso. Para la gente, por ejemplo, para las personas veganas, es muy interesante porque la K2 no la consiguen en los vegetales, pero este proceso hace que se produzca justamente vitamina K2, también antioxidantes, todo lo que está disponible en los alimentos diseñados por la naturaleza perfectamente para nuestra nutrición, ¿verdad? ¿Cómo le ayuda esto a las personas de estómago sensible o ahora que estábamos hablando de los celíacos? Sí, bueno, definitivamente ahí hay un proceso en el que hay que observar primero y es muy importante que se acompañen siempre de nutricionistas y ojalá de médicos funcionales. La medicina integrativa es la que cada vez está teniendo un mayor entendimiento de los fermentos. Pero por supuesto que si tenemos toda la vida de alimentarnos con alimentos que nos inflaman, tomando alcohol, consumiendo azúcar, pues va a ser un proceso, ¿verdad? Llevamos 15 años comiendo mal, pues necesitamos poco a poco. ¿Por qué no comenzamos, pero a preparar uno para que usted nos enseñe? Vamos a hacer lo más fácil, algo muy parecido a estas zanahorias en salmuera. Tome nota. Ahora que usted dijo, Carol, perdón, antes de que empiece, usted habló del agua salada, sí, que es como uno de los ingredientes principales. ¿Esto se sala con sal normal o tiene que ser sal Himalaya? Rosada. Exactamente. ¿Qué vamos a usar? Preferiblemente sal marina. Puede ser Himalaya también, yo uso las dos, pero acá que tenemos en nuestra producción local más cercana, sal marina. Okay. ¿Y qué necesitamos del agua? Que sea sin cloro. ¿Por qué? Porque ¿qué hace el cloro? Elimina. Mata todas las bacterias. Exactamente. Todo lo que ocupamos. Mata bacterias. Okay. Entonces, esto es un litro o un kilo. De esos es muy fácil conseguir en cualquier lugar. Y tienen un sellito como hermético. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, preparar la salmuera. Para acá vamos a necesitar más o menos aquí tenemos, a ver. Ahí están mililitros del otro lado. Del otro lado están. Eso, ahí está. Sí, aquí tenemos más o menos 700. Voy a quitar para hacerla más exacta. Vamos a hacer 500 mililitros. 500 mililitros. Para 500 mililitros vamos a preparar una salmuera de 3%. Las salmueras son diferentes. Por ejemplo, el pepinillo se hace con una de 5%. Para los otros vegetales de 3%. Muy fácil para hacerlo en la casa. 500 mililitros. Ajá, ahí está. ¿Cuánto de sal? Y 15 gramos de sal. Ya yo sé que esta cuchara mía de madera son 15 gramos, entonces no tengo que pesar. ¿Ya esta cuchara está más medida? Ya Sí, está, claro. pero súper medida. Yo sé que esta es 15 y esta 20. Okay. Y vamos a mezclar. Mezclar y mezclar y mezclar. Y ya eso es salmuera. Agua sin cloro y sal marina. Yo traigo una salmuerita ya preparada porque tarda un ratito como en diluirse toda la sal. Exactamente. Ajá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer capitas. Ahora, vean lo fácil que es que ustedes me van a dar los pasos para seguir. Ok. Vamos a aromatizar. Entonces, aquí hay romero, tomillo, perejil, un chilito que podemos poner entero. ¿Qué ponemos primero? Ustedes digan. Pongamos romero. Digo que aromatizar, sí, póngale. ¿Verdad? salecita ahí. Romero.
Qué rico con chilito también, ese que quede ¿Le picante. ponemos chilito? Póngale, Vamos a ver. pongámosle. Con permiso. Voy a ponerle Eso. mucho romero porque a los dos nos gusta el olor. Exacto, ¿ok? échale ahí. Eso. Ponemos Échale ahí. este Y hacemos chilito. unas capitas, entonces ahí ya la primera capita era con romero y ponemos unas capitas de zanahoria, Zanahoria. y este que siempre nos acompaña. El ajo, que no Ajo puede faltar. maravilloso. Lo bueno Entonces que es. puede ser entero, machacado. Yo digo que machacado para que no le salga a uno un pedazo de ajo después. También esos tienen de hecho machacado. Y aquí bueno. tenemos cositas, vean. Esto por ejemplo son semillas de mostaza, esto es echémosle laurel. Ok, pongamos Echémosle entonces. laurel. Démosle. Semillitas, ¿sí se ponerle puede? aquí. Sí. Ok, un poquitito. Y esto es pimienta. Estas hojitas, mire. Eso. Mírelo. Eso. Mírelo, ahí está. Vean lo sencillo que nosotros qué lo podemos fácil. hacer. Exactamente. Y esto es pimienta. Eso es pimienta. Entonces poquito, porque no me Eso. encanta. Ahí va. Y ahí podemos hacer otra capa. Si quieren podemos poner más o le dejamos solo con romero. Ahí, yo creo Dejémoslo que ahí así. está bien, sí. Muy Ahí bien. está. Entonces, Le Nada echamos esto, el repollo todavía. no, no, el todavía no. repollo es una tapita. Vean que ya lo vamos a ver. Lo Está llenamos entonces de zanahoria, le ponemos la tapita y luego hasta nada más arriba. se llena. Exactamente. Tal vez un poquito más de ajo. Ajá. Ok, porque nunca, Y eso nunca al es suficiente. gusto. Y la Exacto. salmuera. Y la salmuera. Ahora sí, viene la salmuera. Me gusta mucho ese nombre, Ahí suena en divertido. Salmuera. Sal no era. Ah, no, sí, no es. Sal no era. Una Y salmuera. vamos a Salmuera, sí es. cubrir Ajá. hasta arriba. Tiene que quedar a eso. tope, Carol. Tiene que quedar completamente cubierto, por lo que les decía del oxígeno, ¿verdad? Que tiene que quedar todas las zanahorias debajo de la salmuerita. Mira, Carol, mientras usted Y me va le tapando ponemos esto acá, La tapita que es de repollo. nosotros le agradecemos mucho por Exactamente. acompañarnos hoy. Eso. Muy Gracias útiles a todos los ustedes. consejos. Estoy a ¿Cuánto la ratito ya lo dejamos superorden. así o se puede comer de un solo? 15 días. 15 días sin Una dejarlo. semana, pero pueden ir probando. ¿En la refri pensé o que era temperatura para- ambiente? Temperatura ambiente Ok. en una esquinita de la casa. Perfecto. Que no Sí. le pegue el sol directo y estamos con el fermento. Bueno, ¿Cuál? tomamos nota. ¿Este o este? Ya, y sí, porque yo pensé que este es el almuerzo de hoy, Charlene, pero ya, no, 15 días. Muchas gracias, Muchas Carol. gracias, Con Carol. mucho Muy Muy amable, amable. Arrastrar los pies o encorvarse, pues la gente camina mal, pero también podría ser porque usted tiene un problema en sus pies. Vamos a conversar esta mañana con la doctora Fernanda Solano, porque ella nos va a enseñar cómo es que estamos dando esa pisada de mal muchas veces, o bien, vamos a revisarlo con una máquina que ella nos trajo. ¿Cómo le va? Un gusto. Fisioterapeuta, doctora. Correcto. Muy bien, bienvenida. ¿Qué gracias. será la relación que tiene de esos dolores que anda uno por todo lado con el tipo de pisada que podemos llegar a tener? Mucha gente también arrastra los pies. ¿Eso qué genera? Claro, bueno, primero es importante entender, ¿verdad?, que existe un patrón de la marcha eficiente. Cuando este patrón de la marcha se ve alterado, ¿verdad?, ya sea por un tema de que hablamos de que hay una debilidad muscular, no hay una coordinación de función entre el tobillo, la rodilla, la cadera, la zona lumbar, o a veces tenemos un problema de fuerza muscular, Claro. ¿verdad? Toda esta ineficiencia nos puede llevar a que tengamos un patrón de la marcha alterada, y eso es lo que la gente conoce como caminar mal, ¿verdad? No existe una forma idónea de caminar para todos, ¿verdad? Entonces ahí es importante tener claro que eso es lo que se refiere a caminar Claro. mal, ¿verdad? ¿Qué realmente debe o a qué edad, verdad, se debe de corregir esto, doctora? Porque muchas veces a uno le dicen, bueno, tiene las rodillas pegadas o está encorvado. Como ¿Cómo lo nosotros. identificamos? Claro, vea, generalmente antes de los 12 años es el momento ideal para que uno ponga una plantilla que se llama correctiva, o para generar una estimulación a la musculatura de la planta de pie, a los músculos intrínsecos, para que esta musculatura quiera mejorar su activación y así poder generar en los niños algún cambio. Ya después de esta edad, la plantilla tiene más un proceso preventivo, ayudar que no haya dolor, ayudar a que no haya lesiones, ¿verdad? Y ayudar a este proceso, ¿verdad?, de las personas adultas. Pero ya después de los 12 años, uno no le habla ni a los papás ni a las personas de un cambio, sino más bien de algo que sea preventivo. Muy bien. Vamos a ver, porque usted precisa nos
precisamente nos trajo, oye, ¿qué es eso? ¿Es un escáner de pies? Eso es un escáner. Sí, ¿verdad? Voy a correr esto para que pase la modelo. Venga, adelante. Valeria, pase adelante. Voy a hacer la computadora más bien para aquel otro lado. Para que la vean. lo puedan Ahí ver está en la bien. casa. Ok. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso, Doc? Claro, aquí uno de los procesos que nosotros realizamos en Ortofit es la parte del escaneo 3D de la huella plantar. Con el escáner nosotros hacemos dos procesos. El escáner nos ayuda a ver la parte estructural del pie, nos ayuda a ver qué tipo de qué tipo de pie tenemos, porque existen tres tipos: un pie plano, un pie neutro o un pie cabo, que son estas tres estructuras que presentamos acá. Este es el plano. Ese es el plano, Este es el de correcto. Rafa. Ese es el mío. Es más bien un pie muy cabo. Esto es demasiado. Correcto. Es una exageración. Exagerado. Y este vea. es un pie normal. O sea, el suyo. Exactamente. Más o menos. Todo esto lo definimos con el escáner y las medidas que esto nos da. Claro. Entonces, aquí ¿Me la presta el mío? compañera. Es que Rafa no se quiso poner los ortopédicos, ¿verdad? Pobrecita mi mamá, mami, le mando un abrazo. Es que con lo vieras caros cómo, que eran antes, ¿sabes? amigo. Eso duele mucho. Correcto, digamos, antes la plantilla que se utilizaba era un material que se llamaba plastalote y este material era bastante grosero. Entonces, ¿Recuerdo? al ser un material tan grosero, obviamente los niños no querían, ¿verdad? Sí, Ponerse este tipo yo de los anduve. plantillas. Papi me obligaba, pero se lo agradezco ahora que... Valeria, vamos a subir Ahí el está pie bien, izquierdo. sí. ¿O la Ok. acercamos más? No, Ahí dime, ahí está está bien. bien, ahí ¿Sí? está bien. Ok, perfecto. Pie izquierdo. ¿Y qué está haciendo ahí ahorita usted con Ok. Valeria? Ahí a Valeria le indicamos que suba el pie en el escáner y le alineamos dos puntos importantes: segundo dedo y el talón, para ahí poder hacerle un escaneo de la huella plantar, ¿verdad? Ok. Nada más quiero que veamos una cosa característica de Valeria, y es que un pie en una postura normal, con una fuerza muscular adecuada, y un pie que no tenga esta inclinación de Valeria, tendría que estar en esa posición. Ahí es un pie con una buena alineación. Ok. ¿Verdad? Ya de entrada en una exploración, ¿verdad? Como fisioterapeuta ya uno puede ver que Valeria es una persona con un pie totalmente plano, ¿verdad? Ah, ok. Porque tiene la caída de toda la parte interna del pie. No se preocupe, somos dos, tranquila. Es muy común en la población costarricense. Eso es básicamente casi el 80% del pie. Es un montón. Ajá, Claro. es demasiado. ¿Ahora qué va a hacer usted ahí? Ahora voy a escanearle el pie a Valeria. Ok. Y ahí arranca el escáner. Correcto. Ahí está pasando la máquina. Bueno, justo en la máquina vemos, ¿verdad? Si pudiéramos enfocar la máquina, acaba de pasar la luz, justo. Justo, pero ya va a volver a pasar con el otro pie. Vamos con el otro, ¿vale? Ahí está saliendo. Se tiene que alinear en el centro. Claro, es correcto alinear el segundo dedo y el hueso de atrás, que es el calcáneo. Ok. Ahí están viendo ustedes la máquina, ya justamente va a pasar. Es como una impresora, Es como una una impresora. fotocopiadora. Como cuando uno escanea la cédula. Ajá. Correcto. Ahí está. En este proceso, el escáner nos va a tirar, ¿verdad?, lo que es el pie de Valeria, y al mismo tiempo también, dice que ya aquí ya no veo, aquí está, nos va a tirar las medidas de las curvas de Valeria, ¿verdad? Entonces aquí nos va a tirar en Vale todo lo que son los ángulos del pie. ¿Eso qué indica? Esto nos va a indicar cosas muy importantes, como por ejemplo acá La voy planitud. a poder ver, uno, cómo está el hueso calcáneo, si está en una posición neutra, valgo o varo, y eso es muy Claro. importante para ver si yo en las correcciones de mi plantilla tengo que mejorar a Valeria desde la parte posterior, o sea, desde el retropié. Esto es una diferencia también importante que tienen nuestras plantillas. Yo puedo hacer las correcciones de la plantilla en cualquier dimensión: retro, medio y antepié, ¿verdad? Hay personas que no necesitan corregir su pie desde toda el área, ¿verdad? Sino Claro. en Una ciertas partecita. partes. Ahora Fernanda, ¿verdad? usted decía, perdón, Mari, usted decía que ya, digamos, Maricris se salvó porque la obligaron. Pero, por ejemplo, me ya a obligaron. ciertas edades no se puede utilizar. ¿Qué tratamientos hay, digamos, para corregir esta situación? No, ya corregir en el sentido me refiero a mientras usen la plantilla, corrijo un toque la presión y la carga que ejerzo en esa zona. Le ayuda al pie a mejorar su distribución de presión y hacer lo más correcto la fase de la marcha. Para que Sin no duela. embargo, exacto, para que no duela y no hayan lesiones. Sin embargo, cuando la persona se quite la plantilla, su pie vuelve a tener la misma anatomía, porque ya Ya eso no va a cambia. cambiar. Ok. Pero sin embargo, se le permite a las personas ser muchísimo más funcionales, menos dolores, menos molestias y poder tener una vida cotidiana Eso está mucho muy bien. mejor. Exacto. Pero así me voy a Muchísimas quedar. gracias. Ah, ya sí, ya ahora sí. Fernanda Solano, Gracias. fisioterapeuta, muy amable. gusto. Gracias por acompañarnos. Gracias, y Valeria, gracias a la muy modelo. amables. Gracias por acompañarnos. A continuación,
nos vamos a ver ese piecillo, primero que nada, vea cómo se hizo los dedos y todo. Ay, Dios mío, es que... Se llaman dedos en garra y es muy común de un pie cabo, y eso también hay que ayudarlo con la plantilla. Muy bien, muchísimas gracias. Muy amable. Y es que sí, efectivamente, aquí estábamos hablando del tema de las plantillas, que le puede ayudar a usted a corregir esa pisada y así liberarse de esos dolores que pueden ser terribles. Vamos a ver ahora qué vamos a ver el día de hoy en Entre Maestros. Adelante, Carlos. A las 10:30 los estamos esperando, Maricris, porque la empatía es uno de los principales valores y ya se convierte en una necesidad diaria, pero vamos a tocar la empatía como un método de felicidad. Para ser felices, ser empáticos. Eso lo vamos a tratar con nuestros dos invitados especiales a partir de las 10:30 de la mañana aquí en Entre Maestros. Usted, hágase la pregunta en casa, ¿es empático realmente? Y si no tiene todavía respuesta, le aseguro que a las 10:30 la va a tener con nosotros en Entre Maestros. Los esperamos. Usted, muchísimas gracias, Carlos. ¿Y usted es empático? Ya, y yo pensaría que sí, ¿verdad? Pero es un tema complicado, ¿verdad, Charly? Sí, a veces uno no quiere ser empático, pero uno tiene que procurar. Hay que tratar, por lo menos, hay que tratar. Es que hay gente que no se ayuda. No, Charly, ayúdese, Charly López, ayúdese. Voy a ser empático con usted con lo siguiente que le voy a decir. Claro que sí. ¿Usted tiene planes para este 5 y 6 de septiembre? Todavía no. Ah, bueno, si usted no tiene planes, ¿verdad? ¿Que me va a invitar? Ah, sí, claro que sí. No se pierda la Fiesta de la Independencia, un evento presentado por Grupo Repretel con música, diversión y grandes artistas. ¿Va conmigo? Claro, vea, escuchen bien, la agenda se desglosa de esta manera. El sábado se puede disfrutar de La Cuarta, Marfil y Gaviota. Y el domingo se cierra con broche de oro, un concierto con Malpaís. ¿Se imaginan ustedes? ¡Qué belleza! Te esperamos en Nebula Center, La Aurora de Heredia, a partir de las 11 de la mañana. Claro que sí. Son 2 días, como usted decía, Charlene, para celebrar la independencia y disfrutar en familia. Vámonos, apúntelo, ¿verdad, Charlene? ¿Quiere ir? Ese día. ¿Quiere ir a apuntarse? Bienvenidos de regreso. Vamos a conversar acerca de la cirugía bariátrica. Puede ser una gran opción cuando ya se han examinado diferentes y no han funcionado. Bueno, vamos a hablar de esta que podría ser la definitiva para poder perder el peso que usted necesita. Efectivamente, María, eso que las personas recurren a este tipo de cirugía para eso, sobre todo. Hoy vamos a hablar de este tema con el doctor José Guillermo Villegas Morera. Él es cirujano general y además es especialista en cirugía laparoscópica. Doctor, muy buenos días, ¿cómo amaneció? Buenos días. Buenos días, mucho gusto y gracias por el espacio. Gracias por estar acá, más bien. Sí, adelante. No, le iba a decir, doctor, que cuando hablamos de obesidad, ¿se refiere solamente a sobrepeso o va más allá ese término, doctor? Normalmente va más allá. Normalmente no es un número en la báscula. ¿Por qué? Porque en la obesidad tenemos lo que se llaman comorbilidades. Esas son enfermedades asociadas a la obesidad directamente. ¿Como cuáles? Las más frecuentes: diabetes, hipertensión, dislipidemia, que es el tema de triglicéridos, colesterol, también infertilidad en las mujeres, en los varones también, problemas de apnea obstructiva del sueño, problemas de cadera, de rodillas. Y son enfermedades que, si bien es cierto, no suelen corregirse al 100%, una vez que perdamos ese peso, sí mejoran muchísimo. Doctor, ¿en qué consiste la cirugía bariátrica y para qué se realiza? Ok, una cirugía bariátrica, este es un nombre que damos genéricamente. Bari viene del prefijo varus, que es peso, y trica es curar en griego. Entonces, bariátrica es literalmente cirugía que cura el peso. Pero lo que buscamos es curar las enfermedades. En el mundo hay cerca de 28 procedimientos, sin embargo, entre una manga gástrica y un bypass gástrico se realizan cerca del 90. En Costa Rica diría que entre manga gástrica y bypass cerca del 98-97%. Entonces, grandes rasgos, este es un estómago. La manga gástrica lo consideramos que es restrictivo. Lo que hacemos es que quitamos el 80% del estómago. Y este nombre curioso de manga, ¿por qué es? Porque lo que hacemos es tubulizar el estómago. Queda como una manga de una camisa y de ahí fue que le pusimos manga gástrica. Ese es el nombre. Entonces queda chiquitillo el estómago. 20% del tamaño original. Sí, ahí, doctor, lo que la persona entonces se le quita es el hambre, sobre todo. Pero el estómago trabaja igual.
tiene un efecto compuesto. ¿Por qué? Porque es restrictivo. Obviamente al tener menos estómago vamos a comer menos cantidad, pero tiene un efecto hormonal importante, principalmente sobre la grelina, que es la hormona del apetito. Altera también una hormona que es el GLP-1, que es la que se modifica en todos estos famosos péptidos que se han estado mencionando muy frecuentemente. Entonces un efecto tanto hormonal como mecánico restrictivo que genera esa saciedad y esa menor ingesta de comida. ¿Y quiénes son candidatos para poder hacerse ese procedimiento? Los pacientes con sobrepeso, como ya mencionábamos, es una cirugía que suele tratar el exceso de peso, pero además de eso, que tengan las enfermedades asociadas. ¿Cuánto es el exceso de peso que debemos tener para estos pacientes? Se habla que el índice de masa corporal por encima de 30 con comorbilidades, las que mencionamos anteriormente, o 35 de índice de masa corporal, aunque no padezca ninguna enfermedad. ¿Y por qué? Porque sabemos que en la obesidad, aunque no las padezca, es cuestión de tiempo de que vayan a aparecer. Ahora, doctor, también está otra opción que es previa, digamos, a la cirugía, que es la persona que quiere adelgazar con fármacos. Ya usted también nos mencionó las famosas GLP, la endoscopía o la cirugía. ¿Cómo hacen ustedes para valorar qué camino podría seguir cada paciente? Claro, no existe un mejor tratamiento para todos, existe un mejor tratamiento para cada paciente, y de ahí tenemos un gran arsenal del cual podemos ir escogiendo. Entonces, desde lo menos invasivo, que vienen siendo los medicamentos, hasta algo relativamente intermedio, como los procedimientos endoscópicos, y ya lo más definitivo, que sí es la cirugía. ¿Cómo hacemos? Dependiendo los objetivos de cada paciente, dependiendo de las enfermedades que tenga cada paciente y pues dependiendo del peso que tenga cada paciente. Doctor, cuando vemos, por ejemplo, este procedimiento que estamos viendo en pantalla, ¿cómo se hace esa cirugía? ¿Se puede hacer laparoscópica o hay que abrir? Esta es una imagen de lo que se llama una derivación gástrica. ¿Por qué? Porque además de lo que es la manga, tenemos una derivación del intestino. En lo que es la cirugía bariátrica, es muy raro tener que hacer una cirugía abierta. Casi que el 99% de la cirugía bariátrica es por laparoscopía, que es lo que en medicina se conoce como cirugía mínimamente invasiva. Esto que no venga a engañarnos de que es algo chiquitito, algo así, sí es una cirugía grande. Lo que pasa es que al paciente se ve heriditas de 1 centímetro, de medio centímetro, y piensan que es algo pequeño. Internamente es un procedimiento grande, pero sí es cierto que esto nos ayuda muchísimo en lo que es la recuperación, dolor postoperatorio, y nos genera pues un buen acceso a la cavidad abdominal para todos estos procedimientos. Doctor, ¿cómo ayuda esta cirugía a las personas que padecen de diabetes tipo 2? ¿Es común que se la realicen y cómo los ayuda? Claro, de hecho los pacientes diabéticos es una de las mayores indicaciones que tenemos para este tipo de cirugía, principalmente para el bypass gástrico, que es una cirugía con un efecto metabólico muy importante. Entonces, el cruce de los intestinos genera una alteración en todo lo que son las hormonas, mejora todo lo que es la resistencia a la insulina y por eso mejora bastante la diabetes. Dependiendo del paciente, si es un paciente que tiene 15 años de ser diabético, de estarse inyectando, pues probablemente no vayamos a tener tan buen resultado como si es un paciente que está empezando con tratamiento oral, que tiene unos 3 años, pero estadísticamente existe una tasa de curación desde el 80 hasta el 95%, dependiendo del tipo de procedimiento y eligiendo bien el paciente. Es alta. Sí. ¿Cuáles son los requisitos que ustedes le piden a un paciente para poder hacerse esta cirugía? Porque cuando uno piensa en diabetes, también piensa en el tema de cicatrizar. Entonces, ¿cómo es ese procedimiento? Ok, los requisitos iniciales es una endoscopía, una gastroscopía. Necesitamos saber cómo está el estómago por dentro para saber qué tipo de procedimiento se puede realizar o qué tipo no. También un ultrasonido, queremos saber cómo está el resto de la cavidad abdominal, llámese que no tenga piedras en la vesícula o alguna lesión en otro órgano que debamos tratar primero. Y sí, una vez que tengamos estos estudios y elijamos un procedimiento, tenemos que
poner al paciente en las mejores condiciones. Entonces, esto que usted menciona de la cicatrización es cierto en los pacientes diabéticos descompensados. Esto es importante, si un paciente tiene glicemias muy elevadas, hay que compensarlo antes de la cirugía para poder minimizar el riesgo de alguna complicación. Doctor, nos dice K que ella es paciente de neurocirugía, tiene hipertensión intracraneal, tiene válvula lumboperitoneal, tiene el IMC de 43, dice que se atiende por neumología, por apneas. Entonces pregunta si ella es candidata para la operación y si es candidata, ¿cuál tipo de operación le harían? Si el bypass o la manga gástrica. En el caso de ella, es una paciente perfecta para la cirugía bariátrica. Aunque suene riesgoso, todo este tipo de enfermedades que ella padece llegan a disminuir muchísimo. Apnea obstructiva del sueño es de las que mejor respuesta tiene. Esto de la hipertensión endocraniana mejora muchísimo, y el tema de la lumbopatía, aunque no la tratamos directamente al cuerpo tener una menor carga, mejora muchísimo las sintomatologías. De nuevo, ¿qué tratamiento? Eso habría que ver los exámenes, la endoscopía, si el paciente tiene reflujo gastroesofágico, si tiene cirugías previas. De nuevo, no existe un mejor tratamiento general, existe un mejor tratamiento para cada paciente. Okay. Ahí estamos viendo en pantalla imágenes del balón gástrico, que también es un tratamiento, pero también queremos ampliar acerca del tema de la manga gástrica. ¿En qué consiste este procedimiento y cómo cicatriza este lugar que pues es donde pasa tanta comida? Claro. Bueno, con el balón gástrico, rápidamente, porque tenemos la imagen en pantalla, lo que se hace es literalmente como inflar un globo dentro del estómago. Más o menos. ¿No se revienta eso? Puede ser, pero es muy raro. De hecho, raro. Este tipo de dispositivos se llena con un líquido que se llama azul de metileno. Esto es relativamente inofensivo para el cuerpo, pero es como un tinte. Entonces, si el paciente tiene un balón y de repente empieza a orinar como verde, ya usted sabe que fue que se rompió. Que se le rompió. Exactamente. Y ya salió. Hay que sacarlo mediante endoscopía. Se coloca y se extrae mediante endoscopía. Correcto. Okay. Hablemos del bypass gástrico también. ¿En qué consiste? ¿Cómo se hace esa cirugía? Porque cortan. Claro. ¿Cómo cicatriza? Lo que se hace con la imagen que teníamos anteriormente, no sé si nos las pueden poner de nuevo, son unas engrapadoras que son unas grapitas muy pequeñas de titanio. Ellas cortan y sellan. Entonces con eso se construye lo que es el bypass gástrico. En el bypass se genera un pouch o un reservorio gástrico pequeño, alrededor de 30 cc, y se pega una asa de intestino delgado. Luego hay que reconstruir y hacer otro pegue de intestino delgado. Por eso es que algunas personas dicen, es que el bypass es más invasivo, es más riesgoso. Sí, porque tiene más pegas al intestino. Por eso. Esto, ¿cómo sella, cómo cicatriza? Esto queda totalmente sellado desde el día 1 de la cirugía, y por eso es que el paciente, una de las indicaciones es que empieza a comer rápidamente, no a comer grande, ¿verdad? Al paciente se le dice 1 onza cada hora, entonces casi que tragar ahí poquito a poquito, se dan unos medicamentos para que vayan favoreciendo la cicatrización. Sin embargo, si todo va bien, es muy raro tener una complicación mayor. Por ejemplo, los pacientes, una vez operados, nos gusta operarlos un día en la mañana y normalmente al día siguiente o mucho 24 horas después se van para la casa. Lo que no es ambulatorio, pero es lo que llamamos una cirugía de corta estancia. Doctor, y relacionado con esto, ¿cómo hacen ustedes para ir bajando el consumo de comida? Porque la persona va a sentir menos hambre, pero igual necesita una cantidad de nutrientes, proteínas y demás para que su cuerpo, ¿verdad?, funcione bien y no se enferme. ¿Cómo hacen ustedes con eso? Claro, esto es importantísimo, tanto en la cirugía bariátrica como las terapias endoscópicas, como los tratamientos con péptidos. Siempre hay que verlo de un enfoque multidisciplinario. No es solo el péptido, no es solo la cirugía. Asociado a esto debemos tener nutricionistas, psicólogos e idealmente fisioterapeutas que nos ayuden. ¿Por qué? Porque de repente el paciente empieza con un péptido, empieza a bajar mucho de peso. Ok, pero nosotros queremos que ese paciente baje grasa, que no pierda músculo. Entonces el paciente tiene que saber qué comer, esa menor cantidad de porciones, qué es lo que realmente lo va a nutrir
hacer ejercicio para que no pierda músculo, que pierda solamente el exceso de grasa, que no se nos vaya a desnutrir. Es curioso, nosotros hacemos test de saber la nutrición y ustedes ven los pacientes con sobrepeso y muchos están desnutridos. ¿Por qué? Porque no comen bien, la relación grasa-músculo no es la adecuada. Entonces, usted ve un paciente, sí, con un índice de masa corporal de 40, 45, y usted no pensaría que ese paciente está desnutrido, pero muchas veces es así. Veamos el antes y el después, doctor, para que usted nos explique, porque acá vemos antes de la cirugía el ciclo digestivo y aquí vemos el ciclo digestivo después de la cirugía. Claro. Y que conecta de una manera distinta. Total. ¿Cuánto peso podríamos llegar a perder haciendo este proceso? Esa es una pregunta importante y por eso hablábamos de que cada paciente puede tener un objetivo diferente. A grandes rasgos, análogos de GLP-1, los péptidos pueden perder alrededor del 17% del peso corporal, lo que son los balones 15 más o menos, y una cirugía bariátrica puede perder manga gástrica entre el 30, poquito más, poquito menos del peso, y un bypass que es un poco más potente, alrededor del 35% del peso. Entonces, por ejemplo, llega un paciente con 200 kilos y usted le va a dar un balón o le va a dar péptidos, ese paciente probablemente quede en 140 kilos, nos quedamos un poco corto. Por eso es que cada paciente debe de individualizarse. Entonces, si quiere podemos volver a la imagen anterior para explicarles los bypass. Entonces, el bypass, esto se corta, esto que está acá serían como las grapitas que generan los dispositivos de corte. Este sería el pouch gástrico, esto se llama asa alimentaria, entonces, y esto se llama asa digestiva. En el duodeno es donde vienen las enzimas pancreáticas y los ácidos biliares. Ellas se juntan para empezar la digestión con la comida. Entonces, en promedio, el intestino tiene cerca de 6 a 8 metros. Esto es un esquema, pero esta asa suele medir alrededor de 1,20 m. Está más o menos 1,20 m, 1,30 m. Al final nos estamos brincando cerca de 2,5 metros. ¿Por qué? Porque acá solo viene comida, aquí solo vienen jugos biliopancreáticos, y en esto que llamamos pie de asa, que es donde se une la comida con los jugos biliopancreáticos, hasta ese momento empieza la digestión. Entonces nos estamos brincando bastante porción del intestino. ¿Qué es lo que pasa con esto? Bueno, absorbe menos grasa, absorbe menos carbohidratos, pero va a absorber menos proteínas, menos minerales, menos vitaminas. Entonces, el paciente de bypass gástrico suele necesitar suplementación de por vida de este tipo de productos. Ajá, qué interesante. Doctor, y nos dice Elizabeth que ella es diabética, además es hipertensa, tiene una hernia en la pared abdominal y le quieren realizar una cirugía bariátrica, ¿verdad? Primero y después lo de la hernia. ¿Qué le recomienda a usted? Totalmente. Esto es porque con el exceso de peso en cirugía pared abdominal, que es otro tema, pero para mencionarlo rápidamente, hay 3 principales factores que nos predicen complicaciones o recidiva. ¿Esos cuáles son? Diabetes mellitus, fumado y sobrepeso. ¿Qué pasa con el paciente diabético? Se puede compensar. ¿Qué pasa con el paciente fumador? Puede dejar de fumar. Y con el paciente obeso, ese paciente puede bajar de peso. Entonces, cada uno de esos 3 factores, 30% de probabilidades de riesgo de complicación. Imaginemos el caso de ella, diabética, obesa, no dice si fuma o no, pero sería 30, 60, 90. Esos pacientes uno prefiere no operarlos porque el riesgo de una complicación o una recidiva, que esta hernia se vuelva a hacer, es muy alto. Entonces, ella, posterior a su cirugía bariátrica, va a llegar con buen peso, va a llegar sin diabetes y va a llegar en las mejores condiciones. Claro, eso nos da muchísimas más posibilidades de éxito en este tratamiento. Terreno fértil. Sí, sí, totalmente. Eso. Gracias, doctor, Bueno, muy amable. Gracias por acompañarnos. Gracias por venir, doctor, a hablarnos de este tema tan interesante. Con todo Tomamos gusto. nota, ¿verdad, Mari? Sí. Y Charlene López también. Muchas gracias. Gracias. Además de tomar nota, aquí estoy moviendo una mezcla que parece una poción, pero en realidad esto es sabiduría ancestral. Una planta que utilizaba Cleopatra para cuidarse el cabello. ¿Hace cuántos años, Olga? Hace 2000 años más o menos, que Cleopatra ya lo usaba y aquí lo tenemos, henna. La henna, bueno, la henna sirve como un tratamiento que aporta brillo, que aporta color y también ayuda a que el cabello se mantenga sano. A que se mantenga sano, y si empezamos joven, como la modelo que vamos a mostrar ahora, entonces vas a atrasar la salida del
la cana, vas a Perfecto. mantener siempre. Y si le agregamos aceite a la ajena, como voy a hacer en este momentito, puede ser un aceite de almendra, un aceite de argán. Eso lo pusimos en una ollita porque se cocina. Este polvito que tenemos adelante, aquí están los 3 colores que le pusimos a Luciana ayer. Está el cobre, el acayú y el rubio. Y no la vemos ni cobre, ni acayú, ni rubio. Perfecto. Están mezclados y Katia nos va a enseñar cómo se aplica, porque la gente cree que es muy difícil aplicar la ajena. Y en realidad no es súper fácil. Sí, No. bueno, aquí ya lo moví bien, Katia. ¿Cómo se realiza la aplicación a nuestra primera modelo? ¿Cómo se Entonces, empieza? siempre Hola. lo vas a aplicar sobre cabello seco y sobre cabello limpio. Empiezas de arriba para abajo, ve que es muy sencillo porque al final es como un chocolate derretido lo que vas a aplicar. Y vas de arriba para abajo, aquí no hay orden y de que si empiezo por abajo y se me va a calentar No hay la alteración de cabeza, nada. Nada. Es Entonces, sumamente natural, ¿verdad? es totalmente natural, lo único que tiene henna, a veces podemos poner las mascarillas de la henna y los aceites vegetales, argán, rosa mosqueta, aguacate, el que quieras. ¿Y cuánto tiempo se deja la ajena en el La cabello? ajena funciona con calor, entonces es muy importante que después de eso que está haciendo Katia, una vez que llega hasta la punta, haces un buen masaje en el cráneo para que entre en el cráneo, porque además te va a favorecer si hay caída de cabello, si hay caspas, si hay seborrea. Ah, bueno, esa es otra cosa que no tocamos, ¿verdad? Estos Claro. puntos, que son como las enfermedades en el cuero cabelludo, la seborrea. La Mucha gente seborrea, padece si esto. si estás en un proceso de quimioterapia, por ejemplo, también es bueno. o de un proceso de divorcio y que el cabello se está cayendo, te recupera todo eso, la ajena en ese momento. Entonces es muy importante después de aplicarlo en la hebra, como está haciendo Katia, también se puede exfoliar un poquito. Katia, tal vez si exfolias ahí un momentito. Exfoliar llamamos a eso que está haciendo Katia. ¿Qué pasa cuando hay un cabello muy tratado químicamente? Hacemos esa exfoliación, se rellenan los huequitos que se le hizo a la hebra. Como poroso. Como poroso, y luego cerramos. Ahora Katia lo va a pasar a lo largo de la hebra, ahí ya estamos cerrando. Entonces, si nos llega alguien con químico, también se puede aplicar la ajena. Ah, sí, porque muchas personas preguntan, bueno, pero esto es solo para cabello natural. No, pues, es más, yo creo que todavía el propósito es aún mayor cuando el cabello está muy procesado y se Exacto. ve esa diferencia con la ajena. Totalmente la vemos, o sea, lo aplicamos, así como lo está haciendo ellos, se exfolia, se sella y luego ponemos calor porque te va a funcionar por calor el color, calor. Esto es un proceso que se puede hacer en la casa. Ustedes dan Facilísimo. una guía de cómo Sí, hacerlo. y viene, las cajitas traen un QR atrás con el video de aplicación. Entonces es muy, muy sencillo aplicar. Ok. Bueno, vamos a pasar a estas otras modelos que una tiene un color de pelo espectacular, Ella ¿verdad? es pelirroja Ay, qué de belleza. nacimiento. Entonces, ella simplemente se trata con 2 colores su cabello, con el acayú y con el cobre. Con permiso. Y se ve muy Y saludable. si ves exactamente, ella tiene mucho cabello, bueno, tiene muchos años de usar henna y tiene canitas. Las canitas no se las ves, porque la cana que ella se aplica es exactamente el mismo color. Y entonces, por ser pelirroja, no va a perder su color. Y vean qué bonito, porque, o sea, parece que no le ha salido ni una sola cana. Primero que todo. Primero, ya está muy bien tapadita. El cabello es del mismo tan color. sano que pesa. Exacto. ¿Cuánto tiempo tiene que tratarse una persona con henna para ver los cambios? Desde el primer día. O sea, ahora la modelo que vamos a ver al final, ella llegó ayer con químico e inmediatamente dijo el cambio es otro. O sea, como llegó ella con el cabello, es totalmente otro. Claro. Con Yulisa es distinto porque ella tiene muchos años de usarlo, 20. Por ahí. 20 años, Entonces, bueno, no digamos años porque es decir, bueno, si tiene 20 Una chiquilla tantos es años, es una señora joven hermosa. Entonces, a la hora que a ella le comiencen a salir más canas, no tiene que pasarse un químico porque la pelirroja pierde su color con el químico. De hecho, Muy importante. usted me comentaba ahora, antes de salir al aire, a mí me encanta hablar antes de, porque yo entiendo un poquito más del producto, de lo que Claro. se vaya a hablar, de que las canas se retrasan, como cuando empiezan a salir, se retrasan si usted se trata con henna desde jovencita. Exacto, las 2 jóvenes que tenemos hoy, que van a empezar con henna muy jóvenes, y a la mamá le salió la cana a los 40, a ella les va a salir más tarde. Porque Ahora la tenemos henna- esta rubia. Esta rubia, que ella es natural, es un rubio natural y ella anda la henna rubia. Qué lindo. Entonces, ¿qué hace? Que a la hora de ve que la punta, que es lo que más sol recibe, porque además ella vive en Atenas, entonces recibe sol, entonces ve que la punta está más clara, pero esto es totalmente natural. A ella se le aplicó el polvo rubio con el aceite de argán.
que entonces nos va a dar exactamente esta terminación. Olga, hay diferentes colores. ¿Qué es lo Hay que puede uno diferentes encontrar para saber qué tiene que comprar exactamente? Digamos, Aquí traje los tres. a ella le aplicamos el rubio. El rubio, porque ella es rubia. Ahora a ella le hemos aplicado también este otro color, gracias, y ella ha quedado de este color, cobre. ¿Por qué? Porque ella es muy clara. ¿Cuánto dura el color? El color te va a durar hasta 2 meses si no hay canas. Si hay canas, pues la cana va a salir blanca como siempre, pero entonces te vas a aplicar solo en raíz, cada 15 días en raíz y cada 6 semanas en todo el cabello. Y me gusta mucho, así es como queda el rubio. Así como el rubio es que en ella. No es un rubio intenso, es un rubio muy natural. Es natural totalmente, Muy y ella bonito. se lo aplica bastante a menudo. Ella es de cabello fino y ya se le ha ido engrosando con el tiempo. Este otro es caoba. Este otro es caoba. ¿Cómo queda el caoba? El caoba, aquí podemos darnos una idea. Y bien, así te corres para acá. Ve qué linda. Ella llegó con químico. Qué linda. Ayer. Y ve que aquí la raíz de ella está más oscura. Esto nosotros no lo podemos aclarar porque la henna no tiene peróxido ni amoníaco. Pero ella llegó con el cabello bastante maltratado y vea hoy día la caída que tiene. Se le ve muy lindo. Y además la henna te va a cerrar la punta en flor. ¿Cuántos tratamientos con henna se ha hecho? Uno, ayer. ¿Solo uno? Uno ayer la hicimos para hoy. Entonces es una idea para que las jóvenes vean porque la gente te asocia henna con canas. No. Comienza joven para que tengas un buen cabello. Olga, ¿a dónde pueden conseguir henna? ¿A dónde la pueden contactar a usted? Ahí les va a salir el 8367-9292, ahí nos pueden contactar, y las redes sociales. Tenemos muchos años de vender henna y hacemos jornadas de henna también para la gente que quiera ir. Entonces nos pueden llegar. La primera vez el cabello está muy maltratado, si quieres ir, digamos, sí, claro. ahora que andas con químico, entonces llegas y te haríamos primero el tratamiento para emparejar y luego ya color. Si hay un cabello muy, muy, muy dañado, pero así extremo, y hay alguien que nos está viendo y dice, no, es que lo mío no tiene solución. Sí tiene solución. Sí tiene solución, Sí tiene pero solución. ¿cuánto tiempo? Bueno, me dijo que desde la primera aplicación de henna, pero si ya está muy dañado, ¿cuánto tiempo pueden ver una diferencia? ¿O el daño es irreversible? No, el daño se cambia. Desde el primer día ya comienzan a ver. A vos te pondríamos quinquina, por ejemplo, entonces ya ahí lo vas a sentir distinto. Y el color lo vamos llevando paulatinamente, depende del color que ande la persona. Pero sí las podemos llegar, tenemos gente con un mes que ya han pasado el proceso y ya. Ok. Me dijo que esta pelirroja tenía canas. Bueno, tiene canas. Ella tiene pero canas. parece que no. Sí, las tiene totalmente tapadas. No digamos tu secreto, Yulisa. No digamos eso. Pero igual, o sea, ¿las tapa por completo? Las tapa con completo, tiene un cubrimiento 100% de canas, ve que a ella no se le ve. Y si ella fuera, si ella hubiera sido oscura y le ponemos el cobre, entonces le va a quedar como rayitos, pero en el caso de ella no, porque es el mismo color de su cabello. Tenemos la pregunta de Ángela por Facebook Live. Dice que a ella le gusta el rubio oscuro. Imagino que es un rubio que no sea tan chillante. Tan intenso. ¿Usted cuál color le recomienda? Primero que nos escriba porque le pedimos foto a la persona. Oiga, tiene que escribir para que le hagan un diagnóstico. Exactamente, hacemos un diagnóstico porque nos escriben muchas que ¿qué me pongo? Bueno, mándenos la fotito, o si quiere venga donde nosotros. Sí, y para la no primera darle vez... una información errónea. Exactamente. Estos son 3 polvitos que me lo explicaba al inicio. Sí. Vamos a explicarlos otra vez. Ok. Estos son como las 3 mezclas que uno haría. Digamos, esa es la mezcla que les hicimos a las 4 modelos que tenemos hoy. Las 4 las tratamos con estos polvos. Ajá. Entonces está el rubio, que si ves es un polvito un poquitito más rubio. Ajá. Luego está el acayú, que es el caoba, y luego está el cobre. Ajá. ¿Por qué les hicimos mezclas? Porque vos jugás con los colores dependiendo de la persona Así que se pone tienes un al frente. poquitito de este, un poquitito de este. Por eso, Exacto. si la televidente que estaba preguntando por el rubio que sea un poco más oscuro, tal vez hay mezclas, ¿no? Sí hay mezclas, pero repito, nos tiene que mandar la foto porque lo primero sería ver hasta qué rubio anda ella, que llama ella cenizo, porque al final cenizo es verde, y nosotros ya le recomendamos. Sí, si no con embarcarla, muchísimo Dios gusto. guarde. Exactamente. El aceite es como para hidratar. El aceite y para que la mezcla te quede más emoliente, porque la Ajá. mezcla te tiene que quedar como que fuera un chocolate derretido, ¿ves? Como un chocolatito derretido. No ve qué rico. Vea, es que esto dan ganas de comérselo, pero no es para el cabello. No es para el cabello, también se puede comer la henna, pero bueno. Entonces, los aceites que vas a agregar es para que te quede más emoliente y además para hidratar más, porque la henna es astringente. Eso quiere decir que limpia. Ah, ok, entonces puede exfoliar también el cuero cabelludo. Exfoliamos el cuero cabelludo, digamos. Ve que Katia ya terminó este pedacito, ve qué lindo que quedó. Ajá. Y si fuera todo, y ahora le está haciendo el masaje en el cráneo, que es muy importante que hacerle el masaje en el cráneo después de aplicarte la henna, para entrar en el folículo.
Bueno, tenemos también la pregunta de doña Ángela, que dice que para un rubio... bueno, ya lo dijimos, lo del rubio oscuro, ¿verdad? Sí, entonces, doña Ángela nada más tiene que mandarle una fotita a doña Olga para que ella pueda hacerle un diagnóstico y así la traten. Exactamente, y nosotros ya le damos todo el resultado por teléfono. Ok, y le queda el cabello 10 de 10, como a todas estas modelos.